Hola, mi nombre es Nancy Gómez Ramos. Voy a hacer un breve análisis sobre el texto titulado El conocimiento del conocimiento, la obra de Edgar Morin y la problemática de la educación mexicana. Es decir, por un lado, se va a analizar la problemática de la educación mexicana y los aportes que tiene Edgar Morin al respecto. ¿Para qué educar? Si nos vamos al planteamiento que particularmente me gusta, es de Kant, dice que el hombre es lo que la educación hace de él. Sugiere también que la educación juega un papel primordial en la instrucción y la formación no de individuos aislados, sino de la especie humana. Así que si nos situamos en este punto de partida, realmente los que educamos tenemos una gran responsabilidad. Pero hay que contextualizar. En México tenemos diferentes problemáticas. Primero, en las pruebas PISA, que son pruebas internacionales que miden la calidad educativa, México tiene los últimos lugares de los países participantes. Así que esto realmente no dice que haya un buen avance. Y bueno, pues realmente lo que ha sido la pandemia, pues presentó un reto y esto pues seguramente va a traer un retroceso en los avances que se habían tenido tocante a la educación. Además, tenemos modelos pedagógicos educativos que no están adaptados al contexto de México. Cada sexenio importa su propio modelo y bueno, pues le pone, le quita y esto realmente hace que se rompa el seguimiento acerca de cómo está funcionando un modelo educativo. Por otro lado, las prácticas docentes no necesariamente llevan al conocimiento. Ya en el aula, pues a veces se trata solamente de transmitir información, instrucción, un método, pero algo que genere el conocimiento no necesariamente, porque tenemos modelos todavía muy tradicionalistas. Además, el poco recurso destinado a la educación en México. Esto pues ya le compete más al gobierno, pero sí tiene un impacto en la situación educativa. Nos vamos a fijar principalmente en las prácticas docentes. Morin propone que el docente debe hacer una reflexión y debe reconocer que tiene una calidad de sujeto-objeto. Es decir, puede hacer un alejamiento para poderse observar cómo está funcionando. Y esto él propone que puede ser a través del pensamiento complejo, que recurra a los elementos de la pedagogía cuyo concepto central debe ser la formación del individuo. Morin propone que debe hacerse una reflexión multidisciplinaria. Eh, Dice que hay una necesidad de establecer un diálogo argumentado entre diversas ciencias, historia, antropología, política y diversas ciencias que pongan diferentes ángulos para poder observar la educación. Y él dice que hay que iniciar de metapuntos, es decir, puntos de partida que permitan esta reflexión bioantroposociológica y que aporte realmente elementos para que el docente pueda hacer su reflexión. Este pensamiento complejo puede iniciarse a través del pensamiento crítico, es decir, el docente tendría que hacer un alejamiento y entonces, desde lo general, poder evaluar los datos que él tiene sobre sí mismos y entonces sobre esta generalidad producir nuevas ideas que además sean originales, esto sería el pensamiento creativo, y finalmente hacer una particularidad, es decir, irse a la resolución de problemas, generar nuevas ideas, generar conclusiones que ahora pueda poner en práctica en el aula. Esto, pues, a veces implica un análisis de su episteme, a veces podríamos decir que hasta una ruptura, pero pues en general podríamos decir que los cambios epistemológicos de los diferentes ámbitos del conocimiento implican cambios en la forma de aprender, pero también en la forma de enseñar. Se debe trabajar sobre fundamentar, gestionar, establecer y practicar un propio modelo educativo. No ha habido un valiente que diga, bueno, vamos a analizar qué está pasando en México y entonces, bueno, pues hacer esa situación que realmente sí sería una puesta en práctica del pensamiento complejo y decir, bueno, vamos a establecer un nuevo modelo educativo que sea funcional aquí en México y que sea mexicano, por decirlo así. La ausencia de reflexión puede ahogar la búsqueda del conocimiento. Es decir, si el docente no logra hacer este proceso de reflexión, pues difícilmente va a percibir dónde está fallando.
Debemos seguir trabajando en el aula para que se pueda generar al menos un interés por adquirir conocimiento y es probable que si lo hacemos así, con el tiempo se consiga que realmente el alumno lo adquiera. Realmente habría muchas cosas que decir sobre este texto interesante, pero por mi parte sería todo. Agradezco su atención.